aquí podemos hacer. A ver, ¿cómo grabamos esta cosa? ¿Sabe alguien de aquí cómo grabar? Si no me equivoco, doctora, una compañera está grabando la clase y Ya, después pero lo va a subir a YouTube, pero no sé si aquí... sí, no, sí se puede grabar. Sí se puede grabar, pero no veo acá digamos, el botoncito para grabar. Ahora, Doctora, en los tres puntitos donde dice más, haga clic y va a salir como algo que dice grabar. el problema es que no salen los tres puntitos. Ese es el problema, que normalmente ahí pongo siempre para grabar, pero ahorita no veo los tres puntitos. Por eso es que les digo. No hay Doctora, problema. disculpe, otra consultita antes que empiece. ¿Los seminarios son grupales? No, hijo, cada uno hace una parte del seminario. Por ejemplo, uno hace cáncer de tórax, cáncer de pulmón, el otro hace neumonía, el otro hace peritajes, ¿no? Cada uno hace diferente. O sea, en todos los miércoles los 13, no, bueno, 13 o 12, por eso me sacado. No, solamente va a haber uno una vez por segmento, nada más van a poner. Ah, ya Una, está bien. una vez por segmento nomás exponen su pedacito de 10 minutos, nada más. Entiendo. Ya está bien. Pues, y los temas usted lo va a repartir. Sí, lo voy a poner en el aula, ya tengo los temas ahí para colocarlos. Ustedes vean cómo lo hacen, si por orden de lista o lo hacen Mira, ajá, digamos, por afinidad, por lo que quieran hacer, ¿no? ya está bien. A ver, no se puede, como les digo aquí ahorita, no sé qué pasa. No puedo grabar. No hay los tres puntitos. Me parece que de repente tengo que, al momento de haber creado el Zoom, haber puesto para grabar automáticamente. Bueno, para el día lunes que tengamos la siguiente clase ya se va a grabar automáticamente. Ahora están grabando, me dicen, ¿no? Sí, doctora, una compañera. Doctora, entonces, ¿los seminarios son individuales o en grupo de 3? Son individuales, cada uno expone 10 minutos. Por ejemplo, si hoy día fuera miércoles, ya. A ver, si hoy día fuera miércoles, Macha expondría eh, propiedades de los rayos X. A ver, Alejandra Espino expondría cáncer de pulmón. Luis Jara expone atelectasias. Ya, sus 10 minutos cada uno, ya se acabó, ya no vuelve a exponer más en este segmento. Y ahí el siguiente miércoles pasan los otros 3. El siguiente los otros que faltan. Así. ¿Ahora sí me entendieron? Doctora, se expone una vez por segmento entonces, ¿verdad? Una vez por segmento. Ah, ok. 10 minutos una vez por segmento. Nada más. Eso es nota de seminario. Generalmente siempre sus notas de seminario van de 16 para arriba, ¿no? Nunca han sacado, jalado ningún alumno, porque siempre lo han hecho bien. Y con eso se refuerza un poco los conocimientos y se agrega más, digamos, a veces más cositas que a veces se pasan en la clase práctica. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Perdón, un ratito.
Ya apareció ¿cómo se llama? Los 3 puntitos, pero no sale acá. No sale por ahora. Bueno. No es probable que tenga que programarlo en el Zoom. Ahora lo programo. No, esto no sale acá. De repente no está programado. Bueno, entonces vamos a hacer la parte del sistema osteoarticular. ¿Están viendo bien la imagen? Sí, doctora, sí se ve. Entonces vamos a ver cómo nosotros estudiamos la parte ósea y cómo estudiamos la parte articular. Y también la parte blanda que engloba a todo ese sistema osteoarticular. Entonces, hay diferentes tipos de huesos que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, pero los que tienen mayor cantidad de lesión vienen a ser los huesos largos. Acá tienen la radiografía de una rodilla de un niño de aproximadamente 7 años. Son las radiografías comparativas de los miembros inferiores de un jovencito, debe tener aproximadamente 13, 14 años. Y esto ya es un antebrazo de un adulto, ya donde se han cerrado los cartílagos de crecimiento. Entonces, de acuerdo a la edad, vamos nosotros a evaluar diferentes cosas. Primero, entre las partes del hueso. Este es de un niño, ¿por qué? Porque aquí se encuentra el cartílago de crecimiento. Esta zona de aquí donde señala la flechita, este es el cartílago de crecimiento que se encuentra separado la diáfisis de la epífisis. Este es el núcleo epifisiario y conforme el niño va creciendo, esto se va uniendo, se va cerrando. Miren, acá está ya cerrándose más, hasta ya fusionarse completamente y ya no verse esta línea radiopaca. Ahora, cuando se cierra este cartílago de crecimiento, da lugar a la metáfisis. Esta zona de unión es la metáfisis del hueso, que es la parte donde se une la epífisis y la diáfisis. Esta parte de la metáfisis acá tiene bastante tejido cartilaginoso. Entonces, ¿qué cosa voy a yo evaluar cuando vea un hueso? Voy a evaluar primero el eje del hueso largo. El eje que esté recto. Muchas veces los ejes están encurvados. Entonces, eso nos está indicando alguna patología. Por ejemplo, en las rodillas, la causa valga. Las piernas se arquean, por ejemplo, en pacientes con raquitismo o en pacientes que tienen sífilis también se arquean. Entonces, hay que ver eso. Otra de las cosas que debemos de ver siempre es la densidad del hueso. Normalmente es más radiopaco a nivel de las diáfisis y más radiolúcido en las epífisis. Aquí en la diáfisis, o sea, todo el hueso tiene una corteza, una cortical, y la parte del centro es la región medular. La corteza es más radiopaca, que están viendo aquí, es más radiopaca que la región de la médula. Esta corteza, acá lo ven, miren aquí, es más gruesa en la diáfisis y es más delgadita en la epífisis. Acá mide más o menos entre 2 a 3 milímetros y aquí mide 1 a 2 milímetros, es delgadita. Esta relación se pierde cuando hay osteoporosis. Cuando hay osteoporosis vamos a ver que esta corteza se adelgaza. ¿Qué otra cosa debemos de ver? La densidad, como les mencioné, del hueso, que es mayor en la diáfisis que en la epífisis. Debemos de visualizar también la integridad del hueso.
El hueso está forrado por una membrana muy delgadita, que es el periósteo. Es una membrana tan delgada, menor de 1 milímetro, que no la visualizamos en la radiografía ni en la tomografía. La vamos a visualizar solamente cuando está patológica. Entonces, este hueso debe ser como si fuera trazado con una línea y una regla. Una línea delgadita, bien finita, con un lápiz de punta, bien, miren acá el borde, bien nítido. Cuando este borde se pierde, no bien chicos, apague a alguien que tiene su micrófono prendido, apáguelo por favor. Cuando este borde se pierde, quiere decir que acá hay una reacción del periósteo por alguna lesión del hueso, cuando se pierde la nitidez del borde. Debemos también evaluar que no haya imágenes de sustracción, que le falte, por ejemplo, que tenga una imagen radiolúcida, una imagen negrita en el hueso, una imagen de que algo le faltó. O una imagen de adición que le sobre acá, veamos una zona de exostosis, algo así. También ver la integridad del hueso, que no tenga un trazo de fractura, que esté separado los fragmentos. Otra cosa importante son las partes blandas. Siempre hay que evaluar parte blanda cuando se evalúa hueso. A veces vemos en la parte blanda que le falta un pedacito de parte blanda. Entonces, si falta ahí, hay una solución de continuidad en la piel, puede pasar alguna bacteria y contaminar el hueso, dar una osteomielitis. Entonces, es importante que podamos ver la parte blanda. Otras veces vemos zonas aumentadas de volumen en la parte blanda que nos hacen sospechar que hay alguna patología que está condicionando ese aumento de volumen, que puede ser un tumor, puede ser un proceso inflamatorio, puede ser un proceso traumático. En todo lo que es imágenes, radiografía, tomografía, resonancia magnética, siempre este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo del paciente, siempre. Acá al lado derecho, lado izquierdo del paciente, cuando las imágenes, cuando hay dos zonas que nosotros comparamos, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, sabemos que este es el miembro inferior del lado derecho y este es el miembro inferior del lado izquierdo. Entonces debemos de ver eso cuando veamos un hueso. Cuando veamos la parte de la articulación, está separado, el hueso acá tiene un cartílago articular, como una almohadilla. Aquí también tiene un cartílago articular. Eso sirve como almohadilla para que al momento que haya movimiento de la articulación, los huesos no rocen. Entonces, si esa almohadilla se desgasta, ese cartílago articular se desgasta, el espacio articular va a disminuir. Y al disminuir, cuando el paciente tenga movimiento, se va a rozar y se va a erosionar el borde del hueso. Entonces, por eso es muy importante que veamos siempre el espacio articular, que debe tener un espacio articular simétrico, aquí igual que acá. Debe medir lo mismo en la parte externa que en la parte interna. Entonces, eso debemos de ver cada vez que veamos un hueso. Este es un antebrazo, como les dije, el cúbito, que estoy acá, y el radio, eso es normal, las partes blandas también son normales, y como ustedes ven, no hay cartílago de crecimiento. Y esta zona de acá, que ven una línea muy finita, casi no se ve, esta es la metáfisis donde anteriormente estuvo el cartílago de crecimiento. Aquí ha tenido una fractura, está con un clavo de osteosíntesis, ¿no? Acá tienen una rodilla de ya una persona más adulta, ya que ha cerrado el cartílago. Mira, acá en esta zona que ven esta línea radiopaca, no se olviden que lo radiopaco es todo lo blanco y lo radiolúcido es todo lo que es negro. En huesos generalmente no tenemos imágenes radiolúcidas a no ser que sean lesiones, alguna lesión lítica, que sí, ahí sí, como que nos puede dar una imagen de destrucción ósea. Entonces, fíjense la fíjense la diáfisis y
epífisis y esta es la zona de la metástasis. Esta es una pelvis de un paciente joven para que ustedes vean la densidad del hueso, se acostumbren a ver la densidad del hueso. La corteza, miren acá, más gruesa que en la diáfisis, que en la epífisis. La epífisis es muy delgadita. Esta es la radiografía de un niñito. Esta incidencia se llama en von Rosen y me sirve para ver displasias de cadera, para ver cuándo se encuentra desplazada la cadera hacia afuera. Y esta es una radiografía normal de la mano, donde es importante que vean, como les mencioné, los espacios articulares. Miren acá el eje, miren el eje de este metacarpiano, miren el eje, y miren aquí. Acá hay una fractura, un trazo radiolúcido, que están viendo, que es una fractura acá. El huesito que ven aquí suelto se llama sesamoideo, es un huesito auxiliar. En la mano podemos tener hasta 21 sesamoideos. A veces no hay ninguno, a veces hay hasta 21. Los radiólogos de antes, este sesamoideo les ponían nombres, cada uno tenía un nombre. Entonces, como no había ecografía, no había otra cosa que hacer, tenían tiempo hasta para ponerle nombre a los huesitos accesorios, los sesamoideos. Miren esta fractura, que casi no se ve. Si es que yo no miro el eje, se me puede pasar desapercibida. Y otra cosa que también llama la atención es que aquí está aumentada la parte blanda. Miren este lado, es delgadita, y miren acá está gordita. O sea que acá hay un edema en la parte blanda. Entonces, hemos visto los rayos X, que son para la parte del sistema óseo, es el primer examen que se debe tomar. La desventaja de los rayos X es que nos dan la imagen en dos planos. Solamente vamos a ver o bien frontal o bien lateral, o a veces oblicuo, pero con las oblicuas no tenemos mucha imagen. En cambio, la tomografía es un examen que es complemento del sistema óseo cuando hay alguna patología del sistema óseo. Vamos a poner que sea una fractura desplazada, o una fractura que queramos ver si esos fragmentos están comprometiendo la carie articular. Queremos ver la magnitud de la fractura, porque en la radiografía, como vemos solamente dos planos, hay fracturas que se nos van a pasar. En cambio, en la tomografía, con ese pequeñito movimiento que tiene, se va a poder visualizar todo el... por ejemplo, es una tomografía. Todas son tomografías. La primera es una tomografía axial de la columna. Es la columna, y estos son las partes blandas. Esta es una tomografía en sagital con ventana para evaluar la parte blanda. Y esta es una tomografía con ventana para evaluar el mismo hueso. Acá se ve partes, un poquito logro ver el disco intervertebral, miren. Pero no me sirve para ver el disco intervertebral. En esta, sí, ya es una tomografía, pero con reconstrucción tridimensional. Esto gira en 360 grados, da una vuelta completa. Entonces puedo visualizarlo por todos sus ángulos, la magnitud de la fractura o de un tumor que puede estar apareciendo, ¿no? Igual acá, este también gira en 360, la misma que hace un giro, está en frontal, y está en sagital. Y aquí es para, igual, un corte axial. Me permite ver el hueso y me permite visualizar mejor la parte blanda. Miren acá la médula, cómo se ve la médula espinal. No es el mejor examen para evaluar articulaciones. La tomografía no me sirve para articulación, solamente me da signos indirectos. Esto lo he sacado de sus diapositivas para que vean cómo este es un corte axial a nivel de la pierna. Esta es la tibia y este es el peroné. En este peroné encuentran una tumoración exofítica, es una tumoración que sale por fuera de la corteza hacia afuera. Una tumoración irregular.
Es una imagen de adición. O sea, algo que se le adiciona al hueso. Esto también, esta es una tomografía del cráneo con ventana para evaluar hueso. ¿Dónde estoy viendo estas imágenes de sustracción? Miren, acá hay una destrucción, una lisis de lo que el hueso, miren cómo me da imágenes de sustracción. Es una columna cervical con una reconstrucción tridimensional que gira en 360 grados y me permite visualizar todas las estructuras de la columna y poder hacer un giro completo para evaluar por todos los ángulos cualquier patología. Un cráneo normal y aquí una pelvis normal. Hemos visto antes cómo se ve la pelvis en la radiología y ahora cómo se ve en la tomografía. Esto, como les digo, la ventaja que yo puedo sacar, acá se puede eliminar, digamos, el fémur y se deja la cavidad acetabular para ver si hay fracturas por dentro de la lesión. Puedo yo sacar, si quiero, esta columna, la columna lumbar, la saco y solamente dejo esta parte del promontorio para ver si por ahí hay alguna fractura o alguna lesión dentro del promontorio, encima del promontorio. Esta es una articulación del hombro, acá falta un pedacito de la clavícula. Hay una fractura de clavícula con pérdida de un fragmento óseo. Y acá también, miren, se ve que acá hay un trazo de fractura en la cabeza humeral. Es una mano normal con reconstrucción tridimensional y este es un radio. Esta es la epífisis del radio. Y miren acá cómo se encuentra fracturado por dentro. O sea, todo se ha sacado de la articulación. Y acá se ha sacado, se ve que hay una fractura que está comprometiendo la carilla articular. Cuando la fractura compromete esta carilla articular, va a tener un mal pronóstico. O sea, va a ser con el tiempo una artrosis. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí, en esta superficie articular, se encuentra el cartílago articular. Si hay destrucción de ese cartílago, o sea, hay ruptura del cartílago, por lo tanto va a haber también pérdida del mismo cartílago. Entonces, rápidamente se va en el transcurso de los años, ese cartílago que se ha perdido por la fractura va a desaparecer y va a hacer que los huesos rocen al momento que flexiona, mueve la articulación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Una consulta. ¿Estas PPTs las va a poder compartir? ¿O algo de esto no? Sí, las PPT lo que graban. Pero o sea, compartirnos el archivo, el PowerPoint, ¿no lo puede pasar? ¿O no sé? No les paso porque ya acá vienen las preguntas para el examen. Entiendo. Sabe que hay una grabación nomás. Ya, bueno, está bien, doctora. Ya, gracias igualmente. Lo del primero sí les voy a pasar, por eso no se ha grabado. Eso sí se los voy a pasar. Ya, entonces vamos a ver articulación. Entonces hemos visto que hueso, primero ustedes le mandan a su paciente una radiografía. En la radiografía a veces es suficiente, por el tipo de lesión que tienes, es suficiente con la radiografía. Fracturas simples, fracturas sin desplazamiento, es suficiente. Muchas veces se necesita complementar ya con una tomografía, sobre todo en caso de fracturas, en caso de pacientes que van a ser sometidos a actos quirúrgicos a nivel del hueso, o ver alguna progresión o mejora de la enfermedad. En caso de articulaciones, recuerden que la articulación es parte blanda, por lo tanto, ni la radiografía ni la tomografía me van a ser útiles. La tomografía quizás me dé un poquito de algunos signos indirectos, al igual que la radiografía. Pero no voy a poder ver si hay alguna lesión a nivel de los tendones, de los ligamentos, del cartílago articular, de la cápsula articular. No voy a poder ver lesiones.
Para esto tengo la ecografía. La ecografía es el primer método que debo utilizar para evaluar parte blanda articular. Cuando en la siguiente semana pasemos a la parte blanda, ahí van a tener una clase de ecografía, una práctica de ecografía de parte blanda, y ahí se va a tocar la parte articular. Y después, si es que no en la ecografía no es suficiente, porque muchas veces la ecografía también, ustedes saben, es por un lado operador dependiente. Entonces, a veces el médico que lo realiza, el médico radiólogo, médico reumatólogo, a veces no están tan capacitados en el uso. Entonces, hay estructuras muy pequeñas, o el ecógrafo no es un ecógrafo de alta resolución. Para ver, por ejemplo, articulaciones, se necesita un ecógrafo de 18 MHz y no todo el mundo lo tiene. Por ejemplo, acá en el hospital tenemos hasta 12, no tenemos más. Y muchos centros también tienen hasta 12, no tienen más, porque es bastante caro. Entonces, si uno no complementa, no está de acuerdo con lo que se ve en la ecografía, porque a veces no se llega a ver todo. ¿Sí? Por ejemplo, los meniscos no lo puedo ver por ecografía. Es una estructura que está tan escondida que no lo puedo visualizar por la ecografía. No me permite ver más que la punta del menisco. No me permite ver más. Entonces, ahí tengo que hacer resonancia magnética para articulación. Entonces, acá están viendo como una articulación del hombro, lo que está formado por la parte de las regiones óseas. Este es el cartílago, por ejemplo, el cartílago articular. Miren aquí, el cartílago articular. Y acá se encuentran los meniscos, los que le digo que no se visualizan. Y todos estos son los tendones. Tendones, y tenemos ligamentos también que nos va a permitir evaluarse con la parte de ecografía. Entonces ya, estoy haciendo mi serum, estoy haciendo internado en un centro, en un hospital nivel 1 o nivel 2, perdón, centro de salud es nivel 1, ¿no? En un hospital nivel 2. Y no tengo ni tomógrafo, no tengo ni ecógrafo, no tengo más que rayos X. Entonces, ¿qué debo de ver para ver si ese paciente está haciendo alguna patología articular? El espacio. Siempre vean el espacio. Acá, por ejemplo, en esta rodilla, que es la articulación que más se lesiona, aquí vean el espacio articular femorotibial. Este espacio debe ser simétrico en este lado y simétrico acá. Debe ser igual. Cuando hay disminución del espacio, ¿qué sucede? El paciente, quiere decir que el paciente tiene un desgaste del cartílago articular. Entonces, rozan los huesos y se van erosionando. Y esas erosiones van a condicionar lo que es una artrosis. Entonces, la artrosis es una enfermedad de la articulación. A veces, por ejemplo, este espacio articular está muy abierto. ¿Qué significa que esté muy abierto? Que se han roto los ligamentos o que se ha roto el tendón. Entonces, se ha roto y por acá se abre y por el otro lado se cierra. Se llama el signo del bostezo. Como que abrir la boca en la parte donde ha abierto la boca, quiere decir donde ha abierto el espacio, que acá hay una ruptura de un tendón o de un ligamento. Entonces, en esa forma nos puede ayudar. Si nosotros vemos también la parte blanda, podemos ver que de repente hay líquido articular, está hinchado, está edemapizado toda esa zona. Entonces, hay un derrame articular. Para eso nos es útil. A veces los tendones, por ejemplo, acá miren, ven esta es una rodilla en incidencia lateral, y acá por debajo de la rótula cabe una banda radiopaca. Este es el tendón rotuliano. Muchas veces este tendón rotuliano a veces pierde su continuidad, está calcificado. Entonces, esos signos nos puede ayudar los rayos X, igual que acá. Por acá viene el tendón del cuádriceps. Entonces, a veces se encuentra con calcificaciones, a veces vemos parte que no hay, entonces sospechamos que puede haber alguna ruptura. Pero son signos indirectos. Esta es una ecografía a nivel de la articulación del hombro. Así es como se ve en la ecografía.
¿Cómo vamos a nosotros saber? Lo vamos a visualizar con un transductor de alta frecuencia lineal. Entonces, el transductor lineal de alta frecuencia me va a dar esta imagen. La forma del transductor, que es cuadradito, es rectangular, me va a dar también la imagen rectangular. Como son transductores de alta frecuencia, de 18 MHz, su profundidad es poca. Y aquí debe haber unos 4 centímetros, no tiene más de profundidad. Entonces, este es un corte digamos que este vendría a ser un corte sagital a nivel del hombro, coronal a nivel del hombro, donde esta zona más blanca, más hiperecoica, es la piel. Por debajo de la piel se ubica el tejido subcutáneo, que es esto negrito, hipoecoico, que varían de acuerdo a, digamos, a la zona donde está. Si lo veo en la barriga, es bien ancho. Si lo estoy viendo en una articulación, es más delgadito. Después de la grasa viene el músculo. En este caso, como estamos en el hombro, este es el músculo deltoides. Por debajo del músculo deltoides se encuentra la bursa subdeltoidea, que es esta de acá. Esta de acá. La bursa es un espacio delgadito, es un espacio que tiene mínima cantidad de líquido, que solamente cuando está patológico se va a visualizar claramente. Este es el tendón del supraespinoso, el tendón que forma, uno de los tendones que forma el manguito rotador. Esta es la forma del tendón, y esto es el cartílago hialino. Y esta es la corteza del hueso, la cortical de la cabeza del húmero. Entonces, así es como se ven las imágenes de una articulación en ecografía. Aquí un músculo en un corte longitudinal y este es un músculo en un corte transverso. Acá veo la piel, este es el tejido subcutáneo, la aponeurosis anterior del músculo, la aponeurosis posterior y estas son las miofibrillas, todo esto. Y aquí está en un corte transverso. Este es el húmero. Más que el húmero parece el fémur. Yo les menciono que la ecografía es un método operador dependiente. Solamente la persona que lo ha hecho sabe qué cosa está viendo. Los demás no sabemos. Estas son diapositivas de sus clases teóricas. Pues yo se las he colocado acá para que lo vean cómo se ve el músculo. Entonces yo no sé si esto es, como les mencioné, puede ser un antebrazo, esto podría ser el fémur, puede ser inclusive esta parte del fémur y aquí se está viendo músculo de los glúteos, porque no sé, yo no lo he hecho, yo no sé qué fotografiar. Esto también sé que es un músculo, pero no sé qué músculo es porque no sé la zona, lo que estoy viendo. Solamente el que lo ha hecho sabe qué músculo ha visto, a no ser que lo coloquen acá, ¿no? Y no, pero acá como no está colocado, no sabemos que es un músculo simplemente. Esa es una de las desventajas de la ecografía. Los tendones, que son fibrillas delgaditas, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Nuevamente, igual, piel, acá tejidos secundarios apenitas, el músculo deltoides, la bursa subdeltoidea, que es esta de acá, donde están las crucecitas, el tendón del supraespinoso, con un manguito rotador, el cartílago hialino y la cabeza humeral. Así es como se ve en la ecografía. Esta es una resonancia magnética. La resonancia magnética es uno de los mejores métodos para evaluar la articulación. Pero es un método que no está al alcance de todo el mundo, porque no en todo lado, bueno, acá en Lima lo van a encontrar en todo lado, pero cuando vayan a hacer su serum o se vayan a trabajar tal vez en un hospital de provincia, a veces no tienen resonancia magnética.
Entonces no es accesible tan fácilmente. Y cuando hay, aquí mismo en Lima, habiendo tanto resonador, las colas son de un mes para dar cita. Entonces, no es tan accesible, como les digo, y su costo es alto. Una ecografía de parte blanda está un promedio, acá en el hospital está creo que 30 soles, 40 soles. En una clínica está 100 soles. Y una resonancia magnética está en los $400 más o menos. Esa es la diferencia. Entonces, no todos los pacientes pueden pagar la resonancia. Entonces, con la ecografía es suficiente para darles un diagnóstico de momento. Tú les puedes dar al paciente, le puedes entregar la orden de resonancia, pero no sabes si podrá pagarlo o no podrá pagarlo. Por ejemplo, en esta resonancia, esta es la resonancia magnética, donde los líquidos se ven blancos. ¿Se acuerdan qué potenciación era esa? Donde el líquido se ve blanco es T2, potenciado en T2. Donde veo aquí, este es el tendón del supraespinoso, este que les he mencionado, y acá hay unas zonas hiperrefringentes. Acá no se habla de hiperrefringentes, es en ecografía, se habla hiperintensas. En resonancia, nuestro lenguaje es intensidad. Son zonas hiperintensas, son zonas blancas, que me indican un proceso inflamatorio del tendón del manguito rotador. Ahora estamos viendo la parte, digamos, descriptiva de la parte ósea. Después vamos a empezar a ver patología. Entonces, por ejemplo, esta es una resonancia magnética de la articulación de la rodilla, donde acá se ve acúmulo de líquido. Este es en T2, donde los líquidos son blancos. Entonces, cuando le colocan en T2, todo donde haya líquido articular se va a volver blanco. Y acá se está viendo esta zona donde se ve que hay líquido intraarticular. Anormal porque en el otro lado no lo hay. Y este es un corte en sagital, en una articulación. Así es como se visualiza. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, la T2 era la que nos mencionó la potenciación flame, ¿esa? No. T2 significa que todos los líquidos se vuelven blancos, en T2. En T1 los líquidos son negros. En T2 se vuelve blanco. En flame se hace supresión de líquidos. Se suprime todas las estructuras que tengan líquido. Entonces desaparecen, digamos, todas las estructuras que tengan líquido, que tengan agua, vamos a ver. Si es un quiste, desaparece. Y la otra es la STIR, que es supresión grasa. Se suprime todo lo que es grasa. Entonces, si una tumoración yo la veo en T1 y en la supresión grasa desaparece, quiere decir que es grasa. Es un lipoma. Poco a poco vamos a ir viendo eso, chicos. No se preocupen. Esto solamente son cosas un poco generales. Poco a poco vamos a ir viendo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lesiones que ustedes siempre deben de buscar en una radiografía. Siempre. Son lesiones que cada vez que tengan una radiografía, ya sea por una fractura o por un dolor, busquen esto, siempre. Vamos a primero la pérdida de la densidad ósea, la osteoporosis. Ustedes saben que ahora es menos frecuente que antes, porque ahora la mujer se cuida. Desde joven empieza a tomar calcio y empiezan a tener tratamiento para osteoporosis, hace gimnasia, ¿no? Se trata de revertir un poquito el proceso osteoporótico que se tiene por la caída hormonal. Entonces, si a los 20 años estaban así, a los 50 sí y a los 70 sí, porque se empieza a perder la densidad del hueso, sobre todo, como les digo, en mujeres. Entonces, esto estoy sacado de sus diapositivas que tienen en la clase, por eso es que lo ven
Lo ven así, porque de aquí les vienen las preguntas para el examen. ¿Cómo se ve un hueso cuando tiene osteoporosis? Recuerden que el examen ideal para el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría ósea. Entonces, si yo quiero descartar osteoporosis, voy a tomarle una densitometría ósea, porque en la radiografía se ve después de que haya perdido el 30% de su volumen, de su masa ósea. Entonces tiene que pasar el 30% para que yo lo pueda ver. Pero a veces estoy viendo una fractura y me encuentro con que el paciente tiene osteoporosis. O a veces estoy viendo una obstrucción intestinal y me encuentro con que tiene osteoporosis porque veo todo transparente los huesos. Entonces, siempre uno debe fijarse eso. Entonces, ¿qué pasa en una osteoporosis? Lo primero que se va a hacer es va a perder la matriz cálcica, se va a ir perdiendo, va a ir siendo el huesito un poco más transparente, y en un inicio vamos a tener signos tanto en la diáfisis como en la epífisis, que son los mismos, ¿no? Solamente que empiezan primero en la diáfisis y después se van a la epífisis. Entonces, vamos a ver, va perdiendo la densidad del hueso, va siendo un poquito más transparente, y por lo tanto parecería que las trabéculas se ven mejor, se acentúan las trabéculas, el trabeculado fibroso se acentúa. Miren acá. ¿Ven como una mayor trabécula? Esta parte de aquí va pasando digamos, los años, y ya empieza a perderse también, ya se ve el hueso más transparente, ya incluso la trabeculación se pierde. Miren acá abajo. La trabeculación del hueso se ha perdido. La pérdida, como les mencionaba, es mayor siempre en la diáfisis, porque las epífisis tienen una corteza más delgadita. Entonces, se va adelgazando también la corteza del hueso. Miren, el hueso es más delgadito, la corteza es más delgadita. Aquí en esta mano, fíjense, no hay corteza, no hay cortical prácticamente. Ha perdido toda la corteza cortical. El hueso se va haciendo más transparente, cada vez se va haciendo más transparente y ya no hay cortical. Cuando los huesos soportan peso, como es la columna, se van adelgazando en la parte anterior. El hueso, miren cómo se adelgaza adelante, formándose esta cuña en la columna. Es por eso que la osteoporosis en la columna, sobre todo en la dorsal, hace que los pacientes se encorven, porque se junta esta cuña con la otra, y la otra, miren, y se va el paciente encorvando, porque adelante tiene menos altura que en la parte posterior. Entonces, esos cambios van a ver ustedes en el hueso. Siempre vean la transparencia y el grosor de la corteza. Siempre, para que lo mencionen, por lo menos sepan que ese paciente tiene osteoporosis, indíquenle que tome su calcio. O que tenga su tratamiento, no se vaya al reumatólogo. Otro término que siempre deben buscar es la osteoesclerosis o esclerosis. Cualquiera de los dos términos es lo mismo, esclerosis o osteoesclerosis. ¿Qué significa? Significa una mayor cantidad de hueso, una mayor producción de hueso. ¿En qué caso se ve una mayor producción de hueso? Se puede ver cuando el paciente tiene una fractura. Entonces, la osteoesclerosis, por ser una mayor cantidad de hueso, se va a ver radiopaco. Se ve un hueso más radiopaco de lo normal. Entonces, miren aquí, este hueso es más radiopaco de lo normal. Fíjense acá y aquí. Esto es normal y esta es la radiopacidad. O sea, acá este hueso es más duro en esta zona. Un callo óseo es más duro que el resto del hueso y se ve más radiopaco. Cuando hay una mayor radiopacidad en el hueso se llama esclerosis. ¿Qué otra cosa puede suceder, producir una esclerosis? Miren acá la articulación.
Miren aquí la articulación, fíjense el espacio que hay acá, y miren el espacio que hay aquí. Acá es menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente mueve la rodilla? Esto va rozando con el otro hueso y se va erosionando. Entonces, como se está erosionando, el cuerpo trata de cicatrizar estas heridas que hay acá, entre comillas, heridas, y forman nuevo hueso. Entonces, es una esclerosis por cicatrización, una esclerosis. En casos de artrosis, como es lo que está sucediendo aquí, hay esta formación de nuevo hueso, esclerosis. A veces hay lesiones de tipo exofíticas, como están viendo aquí. Esta es una cadera, donde veo una lesión exofítica, que también puede ser de tipo esclerótica, cuando es muy radiopaca. Pero aquí lo que llama la atención, fíjense el borde de la cavidad acetabular, es completamente blanca, porque acá también ha habido una artrosis, o sea, una disminución del cartílago articular, y hay zonas de esclerosis, porque se ha, digamos, erosionado los bordes al momento que el paciente camina. Entonces, para cicatrizar esas erosiones, es que se forma nuevo hueso. Esto es lo que les mencioné, miren, el espacio articular acá está bien delgadito. Y hay zonas de esclerosis. Acá también, esta es una enfermedad que se llama osteopetrosis. La osteopetrosis me genera nuevo hueso, mucho nuevo hueso, neohueso. Entonces, es una enfermedad, como les mencionaba, de tipo congénita, en la cual se empieza a fusionar los cartílagos muy tempranamente y se empieza a fusionar también las suturas craneales. Entonces, a veces, dependiendo del tiempo de aparición, el pronóstico no es muy bueno para el paciente. Es osteopetrosis. Ahora, otra lesión que deben tener en cuenta son las osteolisis o lisis, las lesiones de tipo líticas, que significan destrucción. Esto también lo he sacado de su clase teórica. Y aquí en este cráneo, en esta incidencia en lateral de cráneo, veo muchas imágenes de destrucción ósea, miren. Estas son imágenes líticas. Las imágenes líticas son radiolúcidas, o sea, lo contrario del anterior. Lo anterior era radiopaco, este es radiolúcido, son imágenes de destrucción. En esta digamos, diapositiva de acá, en esta imagen, estas son imágenes le llaman ensacabocado, como que un ratoncito se hubiera comido así pedacitos por pedacitos con huequitos. Esto es en mieloma múltiple, es un mieloma múltiple. Este es un cráneo en una tomografía con ventana para evaluar el hueso. Recuerden que cuando evaluamos cerebro, vamos a ver hueso y vamos a ver parénquima cerebral. Entonces, por eso se le llama ventana para hueso, porque nos va a permitir ver el hueso. Veo múltiples imágenes, miren, radiolúcidas, líticas. También es el mismo paciente con una tomografía. Son imágenes de destrucción. Hay tumores que las metástasis, por ejemplo, me producen también imágenes líticas. Entonces, miren, acá hay una imagen lítica de destrucción ósea, y acá también múltiples imágenes líticas. Siempre que vean así zonas radiolúcidas en el hueso, son imágenes líticas, son imágenes de destrucción del hueso. Ahora la periostitis o la reacción perióstica. Esto también, cada vez que evalúen un hueso, vean el borde del hueso. Miren aquí, debe ser trazado como con un lápiz, bien delineado, bien definido. Fíjense el borde de este hueso. Está irregular, ¿no es cierto? Acá también, ya empieza a estar un poco irregular.
Entonces, ¿a qué se llama una periostitis o reacción perióstica? El periósteo, como les mencioné, tapiza el hueso. Es una membrana muy delgadita que tapiza el hueso. ¿Qué sucede cuando el periósteo, el hueso sufre alguna lesión? Por ejemplo, cuando ustedes han sido niños, cuando todos hemos sido niños, hemos jugado y a veces nos han pateado en la tibia. Se acordarán ustedes, ¿no es esto? Y nos ha dolido de algo. Pero ya, pues cuando uno es niño no le da importancia y sigue jugando, al día siguiente te duele un poquito cuando te lo tocas y ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en ese golpe? Y muchos de ustedes cuando se tocan la tibia por adelante van a sentir como unos montículos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese golpe se ha despegado el periósteo. La membranita que estaba acá se ha despegado, se ha separado del hueso. Pero el cuerpo, como es tan sabio, llena hay microfisuras, microfisuras, el hueso llena ese periósteo para que se vuelva a pegar, lo llena con más hueso y se forma como esta montañita que estamos y así se queda como un pequeñito calloso chiquito. Entonces, esto significa que ha sido una reacción del periósteo de tipo, digamos, por un golpe de tipo benigna. Las reacciones periósticas o reacciones del hueso de forma benigna son así homogéneas, ¿no? Son como una especie de callitos óseos pequeños. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué otra cosa puede suceder? No siempre las reacciones periósticas son benignas. Pueden ser también de mediana benignidad o de alta malignidad. Acá estamos viendo, antes de pasar aquí, estoy acá. ¿Qué sucede? Se va a despegar en este paciente es un paciente que tiene una osteomielitis. La osteomielitis se produce por una infección del hueso que va pasando desde la parte blanda a la parte ósea. Entonces, los pacientes tienen una infección en la parte blanda, un absceso en la parte blanda, y después se va contaminando, el hueso se va comprometiendo. Pero lo primero que compromete es el periósteo. Entonces, el periósteo se va a ir despegando. Vamos a poner aquí en este huesito sano qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, el periósteo, ¿qué hace? Se despega. Se va despegando como si fuera cebollitas, hojas de cebolla. Y me va a dar este aspecto medio irregular. Miren acá ven estas hojitas de cebolla están acá. Acá ven unas líneas delgaditas, radiolúcidas, que son los espacios que hay entre la hojita de cebolla. O aquí también estoy viendo ya otro tipo de reacción perióstica, miren, ya más acerrado, ¿no? Como si fueran múltiples hojitas. Aquí, como si fueran plumitas así. Entonces, esta es una reacción perióstica multilaminar y este también es una reacción perióstica multilaminar. Entonces, las reacciones periósticas que es donde se despegan muchas láminas pueden ser, como les he mencionado, de mediana benignidad o de alta malignidad. Entonces, si yo tengo un paciente al cual tiene una herida y yo encuentro una reacción en parte blanda y encuentro una reacción perióstica así, debo sospechar que el paciente está haciendo una osteomielitis, o sea, que el bacilo está entrando al hueso. Como está aquí, como en la flechita de acá, miren. Ahora, la reacción perióstica puede ser más agresiva todavía y darme esta forma en espículas. Generalmente así cuando dan espículas tengo que sospechar más en procesos expansivos. En cánceres. El osteosarcoma, por ejemplo, me da ese tipo de reacción perióstica. Entonces, cuando se está formando una reacción perióstica por un cáncer, primero se va a despegar una membranita, miren.
Acá se despegó esta membranita. ¿Ven? Entonces acá forma un triángulo. Ese se llama triángulo de Codman. Es el primer signo que va a pasar cuando hay una reacción perióstica de tipo maligna. Después ya se va a convertir en esto. Muchos rayos de sol, muchas espículas. Entonces, si nosotros vamos a poner, tenemos un niñito, un jovencito que está jugando fútbol y de pronto se ha caído, ¿no? Se cayó y se golpeó la rodilla, vamos a ponérselo. Y ustedes son alumnos que han llevado ya radiología, cuando les toman la rodilla, le toman toda la parte de abajo de la pierna, o sea, toda la tibia le toman. Y como ustedes saben, empiezan a buscar la reacción perióstica, a ver el borde del huesito, y en eso encuentran este triángulo de Codman. ¿Saben lo que significaría? Que han salvado la vida a este niñito, que han salvado la pierna, porque han encontrado, así como decir un cáncer in situ, igualito. Han encontrado uno de los primeros signos de una neoplasia maligna del hueso, los osteosarcomas. Es el de primera reacción perióstica, el primero. Ya después ya se convierte en esto, un tipo especulado de algo más maligno. ¿Okay? Entonces, esto ya es un osteosarcoma que ha penetrado al hueso. Y acá también esta reacción perióstica, miren cómo se ha convertido en estas espículas, pero ya más comprometiendo parte blanca. Acá está más avanzado el cáncer de hueso. Lo ideal es que lo encuentren así, la reacción perióstica. Pero si vamos a poner, ustedes se encuentran esto así, como hojitas de cebolla, tienen que sospechar que algo está pasando acá. Tienen que investigar por qué hay esta reacción, por qué el hueso se ha puesto así. Algo está sucediendo. Esto no es normal como acá. Miren, el borde es irregular. Pues algo está pasando. Tienen que hacerle su biopsia, su tomografía de este hueso para ver qué está sucediendo en ese hueso. Porque no es normal que el periósteo haga su reacción perióstica. El momento que hace reacción perióstica es que algo está pasando. Desde lo más benigno hasta lo más maligno, que es el otro que hemos visto. Ahora vamos a la osteomielitis. La osteomielitis también es una enfermedad del hueso, una enfermedad infecciosa que se produce cuando hay alguna fractura expuesta o cuando hay alguna lesión, no necesariamente con fractura, a nivel de parte blanda. Entonces, a veces la infección entra y va, sobre todo los estafilococos, lesiona el hueso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Este de aquí es esto más agrandado. Son de sus clases, he sacado alguna de ellas para explicarles. ¿Qué va a suceder? El bacilo entra, la bacteria entra y lesiona el periósteo haciendo que se despegue. Y me va a dar esas hojitas como hojitas de cebolla, una periostitis multilaminar. Entonces, así lo voy a ver en un inicio. Va pasando los días y ya va destruyendo al hueso, mire. Hace lisis en el hueso, hace destrucción en el hueso. La bacteria, miren cómo va destruyendo el hueso. Destruye tanto que me vas a condicionar zonas ya más de mayor radiolucencia. Son zonas líticas por destrucción del hueso. Miren, como son zonas de destrucción. El cuerpo trata de cicatrizar esto ya cuando el paciente está así también, ya tiene mucho dolor, tiene secreción purulenta, ya tiene fiebres altas. Entonces ya le empiezan a dar tratamiento. Entonces, cuando empiezan a dar tratamiento, el hueso trata de cicatrizar, de formar nuevo hueso, o sea, de zonas de esclerosis. Va formando nuevo hueso. Pero nunca llega pues, a formar un hueso normal, sano, ¿no? Queda así. Así es como quedan. Esto de aquí se llaman secuestros.
son, digamos, lesiones en el hueso que están cicatrizando alrededor, ¿no? Cicatriza alrededor, pero la lesión, el huequito, entre comillas, queda ahí. Esa zona se llama pequeño secuestro del hueso. Nos quedan 5 minutos, hacemos parte de fractura. 10 minutos. Hacemos fractura y ahí paramos. Cuando ustedes tengan un paciente al cual les quieren descartar una fractura, lo que tienen que hacer es ver si esta fractura tiene desplazamiento de fragmentos. Desde el momento que tiene desplazamiento de fragmentos, al paciente tienen que hospitalizarlo, o se tiene que operarlo, mejor dicho, para ponerle un aparato de fijación externa o ponerle clavos de osteosíntesis para fijar esos huesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fractura, debemos siempre indicar si está desplazada o no. Por ejemplo, acá esta es una fractura transversa a nivel de la diáfisis de la tibia y el peroné, desplazada con desplazamiento de fragmentos. Entonces, ha sido desplazada, acá van a tener que operarlos y suponer su clavo intramedular. Su clavo de fijación, no intramedular, su clavo de fijación. Esta es una fractura oblicua, miren. Tanto de tibia y peroné, que no se ha desplazado, apenas un poquitito, pero no es un gran desplazamiento. Entonces simplemente el traumatólogo lo acomoda y le pone su placa de yeso. En este caso hay una separación de fragmentos a nivel de la rótula, entonces acá va a tener que operarlo. Entonces cuando tenga una fractura así como esta, o como esta, con separación de fragmentos, ahí es donde se le manda una tomografía. Hay otro tipo de fractura que se produce en niños que se llama entallo verde. Esta fractura compromete solamente una cortical, la otra está sana y solamente una compromete. Y como que ustedes van a entregarle al enamorado una rosa y quieren romper esa rosita que está verdecita y terminan deshojando la rosa y no se rompe una parte del tallo, igualito, ese es el tallo verde. Esta es una fractura oblicua, por una incidencia lateral, con un pequeño desplazamiento de fragmentos. En personas adultas mayores, lo que van a ver con más frecuencia. Un minutito, por favor, chicos. Entonces, miren, esta es una fractura de una persona, es una persona mayor, ha nacido en el año 30, o sea, debe tener más de 90 años en este momento, si está viva. Y fíjense la densidad del hueso, cómo va perdiendo la densidad del hueso. En los adultos mayores, sobre todo en las mujeres, en varones también, pero es un poquito menos la incidencia, se fractura, lo más frecuente es las fracturas de cadera, las intertrocanterias. Acá miren cómo está fracturado, el cuello se ha separado de la región de los trocantes, intertrocanteria. Y hay una mayor angulación. Esto es lo más frecuente en los adultos. Y miren la transparencia del hueso, cómo empieza a hacerse más transparente. Este tipo de fracturas mencionan que antes se llamaba la fractura de la muerte. ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente al año fallecían. Porque esta fractura, este tipo de fractura, los llevaba al paciente a estar en cama por un mes. Y el adulto mayor pierde muy rápido la densidad ósea.
si el joven pierde, cuando está una semana en cama, pierde un 10% de su masa ósea, de su masa ósea, el adulto mayor pierde un 50% en una semana de su masa ósea. La osteoporosis es bien, la reabsorción ósea es bien rápida. Entonces, imagínense que esté un mes completo, se pierde la fuerza muscular, se pierde todo, se pierde, y se empiezan con múltiples complicaciones. Pero ahora pues ya no, ya los adultos mayores están más preparados en su gimnasia, vienen con mayor capacidad del hueso, ¿no? Esta es una fractura de húmero angulada con fragmento libre y acá una fractura de húmero fijada con placas de osteosíntesis. Esta es una fractura en tallo verde. Acá está completa, la cortical está completa y acá está la fractura comprometida en una cortical. Tanto el cúbito como el radio los dos tienen acá una fractura en tallo verde que es frecuente en los niños. Esta es una fractura con desplazamiento por bala. Acá hay un baleado, miren acá están las esquilas de bala, que ha separado, lo ha disecado prácticamente la región de la diáfisis, ¿no? En estos casos ponen un clavo intramedular. En este caso solamente un yeso. Y miren la tomografía. La tomografía nos va a ser de mucha importancia cuando la fractura está cerca de la articulación y queremos descartar una fractura que compromete la carilla articular. Entonces, si acá hay compromiso de carilla articular, hay destrucción también. Destrucción del cartílago. Entonces, esto con el tiempo va a ser artrosis. Fíjense, esta fractura es polifragmentaria en múltiples fragmentos y lo importante de acá es ver si compromete carilla articular. Y esta fractura por atrás sí tenía compromiso de carilla articular. Esta es una reconstrucción tridimensional de una ecografía. Y esta es de una tomografía. Y esta es una tomografía también, pero sin reconstrucción. Es un córtex coronal de una tomografía sin reconstrucción tridimensional, y acá es con reconstrucción tridimensional. Acá fractura, miren, del malleolo peroneo, tiene múltiples fragmentos, hay aumento de volumen de partes blandas. Entonces, en este caso, es necesario tomarle una tomografía para ver la magnitud de la fractura, hasta dónde está comprometiendo. Esta es una fractura del platillo tibial. Miren, acá está separado, las superficies articulares están separadas acá. Esto hemos visto ya. Miren aquí cómo comprometió toda la carilla articular. Esta es una tomografía, corte coronal. Esto ya lo hemos visto de la bala. Es una fractura de coles, donde hay fractura en la metáfisis del radio y el estiloide escultal. Miren la densidad del hueso de esta señora. Está disminuido. Entonces fíjense acá medio transparente es el hueso. La señora tiene osteoporosis, por eso es que al caerse, pone la mano y se fractura. Este es el clavo intramedular que se coloca y muchas veces la fractura no consolida, como acá, lo que se llama una pseudoartrosis. La fractura, miren, no ha soldado. Este es un joven, que año 97. Y acá hay una fractura intertrocanteria derecha sin desplazamiento de fragmento. A pesar de que tiene buena densidad ósea por los accidentes de tránsito, pasa esto. Una fractura de fémur fijada con clavo de osteosíntesis, miren, clavos, y acá está ya formando zonas de esclerosis, que significa formación de nuevo hueso. Miren la corteza cómo se está engrosando acá.
Entonces, cuando se empieza a formar callo óseo, el hueso se vuelve más radiopaco. Esta es una subluxación. Se ha salido parcialmente de su sitio la falange proximal y el metacarpiano, perdón. El metacarpiano, miren, se ha separado, pues está parcialmente, se ha salido de su sitio. Estos son dos huesitos sesamoideos. Se llama subluxación. Ya. Y ahí quedamos, chicos, la captura por esto y la vemos mañana para que no se cansen y puedan aprender mejor. Mañana no, perdón, el día lunes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Claro, pero doctor. Ya, hoy ya sí están todos completos, todo el grupo está completo. ¿Está Loaiza también? A ver, voy a tomar mejor una foto para tener ahí sus nombres. Ya, listo. Ya, chicos, entonces la próxima semana va a ser las cosas mejor. Ahora cuelgo los temas y ya nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Ya? ¿Listo? Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense mucho. Doctor, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.